Bueno, en esta presentación vamos a hablar de texturas. Básicamente, cuando hablamos de texturas, hablamos de cómo simular este tipo de escenas en donde tenemos varias superficies y queremos variar su color a partir de una imagen que está codificada en un mapa de bits o un JPG, por ejemplo. Entonces, en una escena como la que ven acá, nosotros modelaríamos la geometría a partir de triángulos, pero quisiéramos que el color varíe con un detalle mucho más fino que el definido por la geometría. Por ejemplo, acá podríamos tener en la alfombra un par de triángulos nada más, pero como verán, la información de color varía con mucha frecuencia a lo largo de esta superficie. Lo mismo para todas las demás. Entonces, básicamente, cuando hablamos de textura, hablamos de esto, de poder utilizar bitmaps para mapear información sobre las superficies. Las texturas pueden usarse para variar el color, pero también para variar otras propiedades de las superficies que pueden afectar a la iluminación, como por ejemplo las normales. Bueno, las texturas las podemos clasificar según su cantidad de dimensiones. Podemos hablar de texturas unidimensionales cuando tenemos, por ejemplo, un gradiente de color como el que se ve acá. Simplemente es un arreglo de valores RGB que luego puede utilizarse como base para pintar esos colores sobre una superficie. La forma de aplicar esos colores sobre el modelo puede variar, puede haber infinitas formas de mapear estos valores en la tetera. Acá, por ejemplo, está elegido intencionalmente que se utiliza de alguna manera el eje vertical para asignar valores de colores del mapa de textura, pero eso podría no ser así, podría tener un mapeo totalmente aleatorio y diferente. Después tenemos las texturas bidimensionales, que son las más utilizadas, y básicamente se trata de un mapa de bits, una matriz de píxeles que tiene una resolución de ancho y alto y luego va a haber una relación entre la superficie 3D y este mapa. Va a haber algún mecanismo o alguna forma de establecer qué puntos del mapa se corresponden con qué punto de la superficie. A eso es lo que denominamos mapeo, mapeo de texturas o mapeo UV. Y existen también infinitas formas de establecer esa relación. Acá se ve, por ejemplo, que el mapa este está proyectado sobre la superficie de manera lateral, pero podrían haber múltiples formas de hacerlo, podría incluso haber zonas de la superficie de la tetera que tengan la misma parte de la imagen repetida en varios lugares, o sea, podría ser que Sudamérica aparezca en varios lados, o podría ser que no toda la imagen aparezca sobre la superficie. Simplemente hay una relación de vínculo entre cada punto de la superficie y cada punto del mapa. Luego tenemos las texturas tridimensionales. En este caso tenemos una matriz de 3 dimensiones de píxeles. Acá está dibujada en la imagen de la izquierda. eh, Están dibujados los píxeles como separados para entender que en realidad lo que hay es una matriz tridimensional, pero lo que tenemos básicamente son píxeles definidos en una coordenada X y Z, y luego esa información es utilizada en las superficies 3D para asignarle un color, o sea, establecer una relación de mapeo entre esta estructura y estas superficies tridimensionales. De vuelta, esta relación puede ser cualquier relación, existen infinitas posibilidades de hacerlo. Podría ser que toda la tetera esté mapeada en un solo píxel de esta estructura, o que una parte de ellos se mapeen sobre esta tetera, o que estén mapeados todos los valores varias veces, etcétera. Entonces, vamos a ver ahora qué son las coordenadas V, que son los valores que nos permiten establecer esta relación de forma simple. Básicamente, las coordenadas V son pares de coordenadas
en el caso en que estemos trabajando con mapas 2D, porque si usamos mapas 3D, obviamente vamos a usar 3, y si usamos mapas unidimensionales necesitamos solo una, pero los mapas 2D son los más habituales y básicamente para lo que sirven es para esto. Uno tiene, por ejemplo, este triángulo de la derecha, en donde hay tres vértices y en cada vértice, para poder establecer esta relación, tenemos que definir el valor de las coordenadas u y b. Básicamente lo que decimos es, este vértice corresponde o se mapea en este punto de la textura. El punto amarillo con el amarillo, el verde con el verde, el rojo con el rojo. Entonces, eh, dado que la GPU, mejor dicho, el pipeline gráfico, lo que hace es, cuando transforma este triángulo en fragmentos, toma los valores de todos los atributos de cada vértice y los interpola a lo largo de la superficie para calcular cuáles serían los valores resultantes de cada fragmento, interpolando los valores de los tres vértices. Por lo tanto, si este punto amarillo se mapea en el punto 00 del espacio V, que es esto que vemos acá, y este punto rojo se mapea en el valor 1,1 del espacio de texturas V, entonces un punto que esté sobre este borde, por ejemplo acá en la mitad, va a estar justo en un valor intermedio entre estos dos valores extremos, el rojo y el amarillo, que casualmente va a ser el punto 0505, que va a caer más o menos por acá. O sea que lo mismo hace con todos los puntos de este borde, y básicamente lo que hace es una interpolación lineal entre el valor de este punto rojo y el valor amarillo para la coordenada V, y entonces va variando progresivamente el valor de V a lo largo de este borde, con lo cual toda esta diagonal que va entre estos dos puntos se va a proyectar sobre la superficie. Lo mismo va a pasar con los puntos intermedios, o sea que si yo tengo un punto, por ejemplo, acá en el medio del océano Índico, creo que es, va a caer por acá, y lo mismo va a pasar con los bordes. O sea, básicamente todos los valores que se generan de la interpolación de estos tres vértices van a aparecer en algún punto de esta superficie triangular. Bueno, acá tenemos un ejemplo de los valores del atributo de cada vértice. En el caso del verde tenemos obviamente la posición del vértice y las coordenadas v, que son un vector de dos coordenadas. Cada uno tiene que tener los mismos valores de atributo. No puede ser que en un triángulo un vértice tenga posición y el otro tenga posición v. Siempre tienen que tener la misma cantidad de atributos. Bueno, además, acá tenemos en este ejemplo algunos valores dibujados y representados de la interpolación 0,505, en este caso, como estos vértices extremos, el de abajo y el de arriba, los dos tienen un U en 1, obviamente que la interpolación también va a dar 1 en U, y va a dar 0,75 en este caso acá, en el valor de B, porque bueno, estamos más cerca de este punto que de este punto. Entonces básicamente la GPU interpola dentro de la superficie del triángulo el valor de las coordenadas v en función de la distancia que hay a cada uno de los vértices. Eso es una explicación intuitiva de cómo funciona la interpolación. Si uno está más cerca de este vértice, el resultado de la interpolación de v va a ser más parecida a este valor. Cuando se acerca a este vértice va a ser más parecida al valor de este punto. Otra cosa importante para entender es que el espacio de coordenadas v es un espacio infinito en realidad, donde v puede tener valores positivos o negativos entre el máximo valor que permita los números de punto flotante, en teoría menos infinito más infinito, y básicamente, digamos, hay información en todos los puntos del espacio, pero nosotros dentro de ese espacio v vamos a cargar una textura, vamos a cargar una imagen que vamos a tener definida, por ejemplo, en un archivo JPG, y la imagen completa por defecto se asigna o cubre de alguna manera, por así decirlo,
esta zona que ven acá del rango 0,1 en U y 0,1 en B. Este cuadrado, a este cuadrado se le asigna toda la información que viene en la imagen y lo que pase fuera de este rectángulo es algo que podemos controlar mediante algunas constantes que vamos a ver después. Básicamente lo que tenemos que entender es que tenemos un espacio infinito, pero tenemos una cantidad de información finita, porque obviamente es información que vamos a cargar en la textura de la memoria de la GPU y por lo tanto vamos a tener que acotar esa cantidad de información. Si la resolución de esta imagen es muy grande, obviamente vamos a tener mucha mayor densidad de píxeles en esta zona, y si la información es muy poca, cada uno de estos píxeles en este espacio se va a ver relativamente grande. Bueno, acá tenemos una representación un poco más clara de lo que es el espacio V. Uno tiene, por ejemplo, un bitmap acá cargado en el disco en un JPG de 1024 por 1024 píxeles. Está guardado en la RAM de la GPU, pero conceptualmente el espacio V, nosotros como usuarios de la textura en la GPU, lo vemos como la imagen de la derecha. Lo que vemos es una información descrita por esta imagen en esta zona, en el rango entre 0 y 1, pero si nos pasamos de este rango, por ejemplo, nos vamos a un punto donde U vale 0,5, perdón, U vale 1,5 por acá y 0,5 en B, vamos a repetir cíclicamente esta imagen. Ese es uno de los comportamientos que podemos configurar a la hora de mapear esta textura en el espacio. Entonces, básicamente, el espacio es infinito, podemos poner valores de V entre menos infinito y más infinito, pero la información que vamos a utilizar de la textura para cubrir ese espacio es finita. Las formas de mapear esta información sobre una superficie, como dije al principio, es infinita, o sea, hay infinitas formas de hacerlo. Por ejemplo, acá tenemos algunos casos. Tengo un cilindro y yo podría decidir que la coordenada U varía entre 0 y 1 cuando damos una vuelta completa alrededor del cilindro y varía en B entre 0 y 1 verticalmente, donde 0B es acá y 1B es acá. Entonces obtendríamos este efecto en donde es como si pegáramos la imagen completa del planiferio alrededor del cilindro, justo cubriendo una vuelta. Si en cambio, por ejemplo, asignáramos a los vértices de esta malla el valor V entre 0 y 1, donde 0 es el polo sur en B y 1 es el polo norte, y U corresponde a la longitud sobre el planeta, entonces obtendríamos justamente esta proyección de la textura de la Tierra que coincide con la textura real de la Tierra, ¿no? O sea, básicamente podemos pensar que U y B son la latitud y longitud, pero entre el rango 0 y 1. O sea, esas coordenadas que ponemos a los vértices acá son las que van a definir que este punto de la Tierra va a tener este píxel de acá y así sucesivamente. Y un detalle importante para tener en cuenta, que es importante ver acá, es que fíjense que en realidad para el polo sur hay infinitos, bueno, no infinitos, pero un montón de píxeles que van a terminar en el mismo punto, se van a terminar como anudando en este punto. Entonces acá tenemos lo que es la Antártida, proporcionalmente en toda esta zona que se ve acá, que es el casquete polar, tenemos mucho más píxeles que los que tenemos en el Ecuador, ¿no? Esto es una característica de este tipo de proyección, ¿no? Hay una deformación de la superficie de la Tierra donde, bueno, en el Ecuador obviamente tenemos mucha menos densidad de píxeles que en esta zona. En esta diapositiva se puede ver una representación conceptual de lo que sería un mapa V. Podemos imaginar básicamente que tenemos un papel como se ve acá y ese papel se deforma para cubrir la superficie de nuestro modelo 3D, ¿no? Es una forma simplificada de entender el concepto. En realidad esto no es exactamente así siempre porque acá estamos suponiendo
que cada punto del mapa V se corresponde con un único punto de la superficie del modelo, y eso no necesariamente tiene que ser así, pero sí la idea general es que tenemos un mapa bidimensional en una superficie tridimensional y existe una correspondencia, pero que no necesariamente es uno a uno. Podría ser que una parte de este mapa V, por ejemplo la cara de Papá Noel, podría repetirse muchas veces. Bueno, después otro punto importante es mencionar el tema de los wrapping modes. Estas constantes que ven acá abajo definen cómo se llena el espacio V, que en teoría es un espacio infinito, con un mapa que cubre un área finita. Entonces básicamente lo que podemos decir es que fuera del rango 0,1 de las variables u y v, que es este rectángulo que se ve acá abajo a la izquierda, el comportamiento va a ser de, por ejemplo, cuando uno define el modo Clamp to Edge Wrapping, que básicamente la última columna, en este caso de la derecha, repite esos píxeles hacia la derecha, la fila superior, en este caso, se repite hacia arriba, y en esta esquina, el píxel que corresponde a esta esquina superior derecha, llena todo el espacio que todo este cuadrante de color gris, en este caso el color de este píxel. O sea, se utiliza la información que hay en los bordes del mapa para propagar esos píxeles en las direcciones correspondientes, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. En cambio, el modo Repeat Wrapping lo que hace es, fuera del rango 0,1, lo que hace es repetir cíclicamente los píxeles de la imagen original. Por ejemplo, si este píxel que está acá en el medio correspondía al valor de U0505, luego este que está acá, que va a ser 1.5 en U en vez de 0.5, se va a mapear en el mismo punto considerando, perdón, ahí volvemos, básicamente se considera de cada valor de V solamente la parte fraccionaria. Entonces, este punto va a ser 0.5 de fraccionario y la parte entera va a ser 1 y luego se va a repetir cíclicamente, va a ir incrementando la parte entera en 2, 3, 4, pero básicamente se toma solamente la parte fraccionaria para elegir el píxel correspondiente. Entonces lo que logramos es, en definitiva, que la imagen se repita cíclicamente. Y luego tenemos esta variante que es Mirror Repeat Wrapping, que lo que hace es repetir la imagen, pero en cada ciclo va tomando una versión invertida. Entonces tenemos la imagen, por ejemplo, al derecho, en el sentido horizontal, luego hay un flip, una inversión eh, horizontal, y entonces lo que logramos es que los bordes, en donde se une una copia con la otra, no generan una discontinuidad, como se ve acá, ¿no? Acá se ve que esta parte de la imagen rosa de golpe tiene un cambio abrupto en esta zona con estas frutillas, porque, bueno, obviamente los píxeles del borde derecho no son iguales a los del borde izquierdo, pero entonces acá resuelve ese problema haciendo esa versión espejada, ¿no? Acá la imagen se espeja verticalmente y acá en este sentido horizontalmente. Entonces tenemos estos tres modos que podemos definir. Cuando nosotros creamos una textura en 3ds, podemos, además de cargar la imagen correspondiente, podemos definir de qué forma se comporta esta repetición, perdón, este wrapping mode, para decir qué pasa fuera del rango 0,1. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que en 3JS podemos operar sobre las coordenadas UV que se leen de los buffers mediante factores de escala y de traslación. Esto es algo que podemos hacer a nivel de programas de vértices, porque como vimos en otras clases, las coordenadas de los vértices, perdón, los atributos de los vértices pueden ser manipulados en un vertex shader, y así como podemos manipular la posición de un vértice,
podemos manipular las coordenadas v, la normal o cualquier otro atributo. Entonces un mecanismo que utiliza Trie.js porque resulta cómodo para algunos usos particulares, es poder alterar las coordenadas v mediante factores de escala y factores de traslación. Esto básicamente a nivel matemático es tomar el valor original, multiplicarlo por un factor y sumarle otra cantidad. ¿Qué podemos lograr con eso? Bueno, por ejemplo acá se puede ver, si nosotros mapeamos originalmente las coordenadas v del globo terráqueo de esta esfera, tal que la coordenada v se corresponde con la latitud y longitud, obtenemos básicamente este mapeo que vemos a la derecha, donde, bueno, cada punto de este mapa del planiferio se corresponde con la zona del globo terráqueo, ¿no? Toda la parte superior se mapea en el polo norte, toda la parte inferior también en el polo sur. Ahora, si uno toma las coordenadas originales v que iban, por ejemplo, B1 acá arriba y B0 acá abajo y las multiplica por 3, entonces todos los vértices que están ubicados en toda esta línea que va del polo norte al polo sur, ahora en vez de abarcar un rango que va de 0 a 1, van a abarcar un rango que va de 0 a 3. Entonces lo que va a pasar es que vamos a ver repetida esta imagen, sobre todo el globo terráqueo, 9 veces, 3 veces en horizontal o en forma radial y 3 veces en el sentido vertical. Ese es el efecto de multiplicar v por un factor, es básicamente escalar el mapa en la superficie tridimensional. Por otro lado, si hacemos un escalado por un factor menor a 1, lo que va a pasar es que se va a agrandar la imagen en la superficie, porque lo que estamos haciendo es que si el rango que cubría el mapa en la superficie era entre 0 y 1, a multiplicar por 0,25 solamente va a cubrir un 25% de los valores, por lo cual lo que vamos a ver acá es un sector de América del Sur, en este caso, cubriendo toda la esfera. Y también podría haber otro mapeo, o sea, hay infinitas formas de definir esta relación. Una de ellas podría ser también que cada quad de la esfera, o sea, cada par de triángulos, mapee en toda la imagen. Entonces podríamos obtener algo como lo que se ve acá. Y no hay ninguna, digamos, forma estándar de hacer esto. Depende del uso que uno quiera darle a la geometría y que quiera representar. Acá tenemos, bueno, muchos ejemplos de aplicar esta textura de esta casa, que es una foto, en realidad no es un modelo 3D, una imagen con esta casa mapeada de distintas maneras sobre una grilla de triángulos, ¿no? Acá tenemos 5 formas diferentes de ajustar las coordenadas v para que se proyecte de diferente manera, y lo que vemos acá como repeticiones son básicamente configuraciones del wrapping mode. Ahora vamos a entrar en un punto importante del mapeo de texturas que tiene que ver más con el funcionamiento a bajo nivel de este mecanismo de texturas en la GPU. Nosotros hasta ahora hablamos de que vamos a utilizar información de un bitmap para pintar los píxeles de una superficie. Ahora, hay un detalle muy importante que es el siguiente. Cuando nosotros definimos las coordenadas v de un vértice de un triángulo, estamos definiendo un valor en punto flotante, y luego cuando esos triángulos se rasterizan, se convierten a fragmentos, cada fragmento va a obtener una coordenada que no necesariamente está alineada con el centro de un píxel. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en realidad el valor v en punto flotante puede ser 0,2333 periódico, puede ser cualquier número en el rango, y que no necesariamente, digamos, los puntos que vamos a leer en la textura van a coincidir con lo que sería el centro de un píxel en la textura. Por lo tanto, la GPU tiene que decidir qué resultado devolver cuando le pedimos cierta coordenada. El problema lo podemos imaginar de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos una superficie, como este plano que ven acá,
como si fuera un piso hecho de baldosas, y sobre esa superficie mapeamos una textura que tiene píxeles grises claro y oscuro, como si fuera un piso de azulejos realmente, donde cada azulejo es un píxel. Y por otro lado, tenemos nuestra cámara que está viendo desde este punto rojo la escena 3D y ve a través de esta ventana, imaginemos una ventana hecha de pequeños filamentos de alambre, a través de la cual vemos nuestra escena, que sería nuestra pantalla, y esta pantalla tiene una cantidad de píxeles determinada. Este es nuestro monitor básicamente, pero dibujado sobre la escena 3D. Entonces nosotros podemos imaginar que nuestro ojo está posicionado en este punto rojo, mira a través de esta ventana que es nuestra pantalla y ve la escena 3D, que en este caso está formada solamente por un piso muy largo que va hacia el horizonte y a través del cual vemos esta textura mapeada sobre el piso. El problema que tenemos acá es que tenemos que decidir para cada uno de estos cuadraditos que vemos acá en esta grilla, que representarían los LED de nuestro monitor, de qué color se tienen que prender cada uno de los LEDs. Y el problema que ocurre es que de pronto, para alguno de estos píxeles de la pantalla, como este azul que se ve acá, a través de ese píxel vemos múltiples píxeles de la textura del mapa, en este caso este piso de azulejos o de baldosas. Entonces el problema es decidir de todos estos colores que vemos acá, cuál es el color que vamos a usar para pintar este píxel de la pantalla, porque obviamente acá hay un solo LED, o mejor dicho, hay tres LED de rojo, verde y azul, pero hay que pintar todo este rectángulo azul de un solo color. ¿Cuál es el color que representa esta porción de la escena 3D? Ese es el problema que tenemos que resolver y para entender eso tenemos que entender que cuando nosotros en la GPU queremos leer la textura, lo hacemos a través de lo que llamamos los texture samplers o muestreadores de textura. Es un mecanismo que indirectamente lee la información de la textura para resolver o devolver un resultado. O sea, nosotros no leemos directamente un píxel a través de su coordenada, por ejemplo, el píxel de la columna 3, fila 2, sino que mediante un sampler lo que pasamos como información para obtener la lectura es una coordenada en valores de punto flotante U y V, y la GPU debe decidir qué valor devolver a través de ese input. Es algo así como una consulta a una base de datos, en donde le damos una coordenada y en base a ciertos parámetros de cercanía, la GPU resuelve cuál es el valor que debe devolver. Pero esa consulta no es tan trivial porque, como vemos acá, básicamente de forma intuitiva podríamos pensar, bueno, yo tengo este píxel rojo, que está marcado en rojo, tengo que definir de qué color pintar el píxel de pantalla para representar esa escena que tenemos ahí atrás. Y por ahí en el caso del píxel rojo es bastante claro que hay un solo color, que es este gris oscuro, y no sería difícil resolverlo. Pero en este caso lo que tenemos es más información de la que el píxel de pantalla pueda representar. Y el problema es establecer un valor que de alguna manera resuma el color general o el color promedio de esta zona de la escena, pero bueno, hay distintos modos de elegir la política para calcular eso. Pero acá se ve claramente que no hay un color que sea el representativo naturalmente. O es el gris claro, el gris oscuro, o una mezcla entre los dos. Entonces, el problema básicamente consiste en definir cuál es la política para definir ese valor. Y además, acá hay un concepto importante que es el texel. Texel se refiere a píxel de una textura. Lo vamos a por ahí encontrar en la bibliografía o en los tutoriales. Y otra cosa que quiero marcar acá importante es estas dos situaciones que ven acá en los píxeles azul y rojo. Cuando tenemos que definir
qué valor asignar a un píxel de pantalla determinado, podemos clasificar el problema, la situación, en dos situaciones diferentes. La situación A es cuando varios píxeles caen dentro de un píxel de pantalla, que es esta situación que ven acá. Los píxeles en este caso serían las baldosas del piso y en este caso que ven acá en el rojo es el caso inverso. Acá tenemos que un píxel de pantalla solo cubre una parte de un píxel. En cambio acá tenemos que un píxel de pantalla cubre varios píxeles. Entonces la situación o la política para decidir el valor es distinta para la situación A y la situación B. Bueno, ¿por qué es importante este tema? Em, Elegir correctamente el mecanismo, la política para definir el color de un píxel cuando muestreamos una textura puede provocar problemas como los que se ven acá en la izquierda, que se conoce como problema de aliasing, que tiene que ver con un tema de frecuencias de información o densidad de información en un píxel, o mejor dicho, cuando uno trabaja en sistemas que leen señales y la señal o la frecuencia de muestreo que estamos utilizando es demasiado baja en relación a la señal que queremos muestrear, ocurre este problema. Y acá esto se evidencia en estos píxeles de acá del horizonte o los que están más cerca del horizonte. El problema que hay acá es que un píxel de la pantalla cubre un área en donde el color del piso, en este caso la señal que queremos muestrear, o el color del mapa de texturas, varía demasiado rápido para la cantidad o el tamaño de los píxeles de la pantalla. Entonces justamente pasa esto que ven acá, que si uno lo analiza desde abajo hacia arriba, lo que pasa acá es que a medida que uno se mueve hacia arriba, el tamaño de cada una de las baldosas en la pantalla se va achicando. Llega un punto que el tamaño vertical o la cantidad de píxeles verticales que cubre una baldosa es menor a un píxel de pantalla. Entonces lo que llega pasando en un punto es que de golpe un píxel de por acá cae en una baldosa blanca y el inmediato superior, en vez de caer en un píxel negro, cae de vuelta en un píxel blanco y entonces parece que tenemos baldosas blancas más grandes, cuando en realidad lo que hay una baldosa negra que no fue muestreada, que no fue capturada por por los píxeles de pantalla. Y luego pasa eso con mayor intensidad en estos píxeles cerca del horizonte, donde acá parece que hay básicamente una baldosa blanca muy grande, y en realidad lo que está pasando es que cada píxel coincide con una baldosa blanca y saltea las baldosas negras. Este es el problema que se conoce como aliasing y por eso existen distintos modos de muestreo o políticas de muestreo para solucionar ese problema. Estas técnicas se denominan técnicas de filtrado de textura y lo que tratan es de prevenir este problema que resulta bastante feo estéticamente y los distintos modos de filtrado existen porque cada uno tiene costos diferentes de procesamiento. O sea, obtener una imagen donde esto se vea suave, eh, digamos, la mejor calidad obviamente implica mayor costo de procesamiento. Bueno, vamos a ver primero el modo de muestreo, el modo de resolver este problema de la manera más simple, computacionalmente. Ese modo se llama Nearest Neighbor Filtering. Básicamente consiste en buscar el vecino más cercano al punto de muestreo. Este punto rojo que ven acá representa cuál sería el centro del píxel de pantalla, o mejor dicho, si uno toma un píxel de la pantalla y proyecta un rayo a través de la pantalla que impacte en la superficie de este piso, podemos imaginarlo en este esquema, un rayo que empieza en este punto rojo, atraviesa el centro de uno de estos cuadraditos e impacta sobre el piso. Esa coordenada en la cual impacta se traduce en una coordenada de textura que va a ser utilizada para leer
el mapa de textura. Ese punto en el que cae esa coordenada proyectada es el punto que se va a usar en el Texture Sampler para pedirle a la GPU que nos devuelva un valor correspondiente a este muestreo. Entonces, supongamos que el píxel de pantalla proyectado sobre la superficie cae en el espacio de coordenadas V, en un valor de V, en este punto rojo, que está más cerca de este píxel amarillo que de estos tres que están acá arriba en violeta. Entonces, la GPU, si uno define que la política es esta, lo que va a hacer es devolver como resultado de este muestreo en este punto rojo el color correspondiente al píxel que está en el lugar amarillo, en el centro amarillo. Básicamente va a devolver un color negro. Esta política es muy sencilla porque siempre devuelve un valor de un píxel de la textura tal cual es. No hace ningún cálculo. Simplemente la política define cuál de todos elige. Y en este caso evalúa la distancia y como este es el que está más cerca, devuelve un valor negro. Esa es la política que estamos viendo en este ejemplo de la izquierda, en donde, bueno, fíjense que los píxeles que se ven acá son o blancos o negros, pero el resultado es bastante feo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de una demo que ahora la vamos a ver por separado, que muestra cómo el movimiento de cámara, de una cámara ubicada en este punto y mirando hacia acá, de esta escena 3D que tiene una textura también cuadriculada, se ve así desde la cámara, suponiendo que tenemos una cámara, una pantalla con muy poca cantidad de píxeles. Bueno, acá tenemos una pequeña demo en donde hay una escena donde tenemos esta cámara en este punto, en esta esfera roja grande, mirando el punto más chico, y yo puedo variar la posición de la cámara y ver el efecto que produce. Acá tenemos muy pocos píxeles, una pantalla de 4x4. Vamos a volver para atrás para recargar esta escena. Vamos a poner un poquito más de puntos. Ahí se ve el efecto. Ahí claramente, bueno, la cantidad de información que podemos representar en la pantalla es muy limitada, pero obviamente que no se llega a percibir, salvo en esta zona, la forma que tiene el piso proyectado en perspectiva. Vamos a poner un poquito más de puntos. Ahí se puede ver. Entonces ahí se ve el efecto de mover la cámara. No solo el problema tiene que ver con, en una imagen estática, con que aparecen como pisos, como baldosas muy grandes que no existen, sino que además cuando movemos levemente la cámara, se produce un efecto de parpadeo bastante molesto. Esto es en el modo Nearest Neighbor. Ahora vamos a ver qué pasa si por ejemplo cambio a otro modo. Este es el modo lineal, mejora un poquito, pero aún persiste con bastante intensidad. Y en este modo, que es el mejor de todos, se ve algo bastante razonable, ¿no? Se ve una calidad bastante buena. Lo que pasa acá, cerca del horizonte, es que lo que sucede es que se terminan promediando los colores de las baldosas gris oscuro y gris claro, que es algo equivalente a lo que pasa en la realidad cuando nosotros vemos con nuestros ojos algo que está muy lejos, que obviamente nuestro sistema visual de alguna manera promedia los colores de los fotones que caen en un mismo punto de la retina, y lo que obtenemos como respuesta es un estímulo que resume de alguna manera o promedia los valores de todos esos fotones. Bueno, acá lo que tenemos que tratar de lograr es más o menos algo parecido, ¿no? Es cuanto más información hay acumulada en un píxel de la pantalla o mapeada sobre esa zona, tenemos que hacer un promedio, una síntesis de los colores que hay ubicados. Bueno, entonces siguiendo con las distintas políticas, eh, el siguiente valor de la constante que podemos definir es el modo linear filtering, que lo que hace es
en lugar de obtener el resultado a partir de buscar el más cercano, lo que hace es buscar los 4 píxeles cercanos al punto a muestrear y hace un promedio ponderado de los valores en función de su distancia. Entonces utiliza estos 4 valores, pero le da más peso al más cercano. En este caso, este valor negro va a tener más peso en la mezcla que este valor negro, y estos dos blancos van a tener un valor intermedio de peso. Básicamente mide la distancia y multiplica este color por la inversa de esa distancia. Cuanto más chica es la distancia, mayor es el peso, y entonces obtenemos algo que de alguna manera promedia mejor el resultado ponderando los 4 valores cercanos. Pero eso no es suficiente en algunos casos porque no alcanza con promediar los 4 valores cercanos. En este ejemplo que ven acá, tenemos que para este píxel de pantalla, todos los píxeles de textura que caen ahí adentro son todos estos puntos que están marcados con azul y amarillo. ¿No? Bueno, no todos ellos, pero los que ven dentro del rectángulo. Y para hacer un promedio más exacto deberíamos ponderar cada uno de los colores que caen acá adentro, promediarlos por ahí por la distancia, pero además deberíamos promediarlos por el área que ocupan, porque no es lo mismo este píxel de textura que está acá arriba que este que está acá abajo. Y eso obviamente computacionalmente es muy costoso. Entonces, siempre que hacemos un promedio ponderado de los píxeles involucrados, ya estamos cometiendo un error importante, porque en ningún momento estamos considerando cuál es el área que cubren esos píxeles en pantalla. Obviamente son soluciones de compromiso que acercan al resultado a un valor más correcto, pero nunca estamos calculando el valor exacto que veríamos en la realidad si consideráramos los fotones que provienen de esta superficie hacia la cámara. Bueno, y después hay una técnica que se combina con estos modos de muestreo que se denomina bitmapping, que en realidad a nivel de GPU también es algo que podemos prender y apagar, pero no es un modo de muestreo en sí, sino que podemos combinar los modos de Nearest Neighbor y Linear Filtering con el mecanismo de bitmapping. Y básicamente consiste en, cuando cargamos en la GPU un mapa de textura como este que ven acá, este piso de adoquines, lo que hacemos es, del lado de la CPU al momento de cargar la información, es generar distintas versiones de la textura a diferentes escalas. Básicamente se toma la imagen original, se reduce la escala a la mitad, a 128 por 128, luego se vuelve a hacer lo mismo, y en cada paso que se hace un escalado a la mitad, se promedian los píxeles cercanos. Por ejemplo, para pasar de 256 a 128, se toma un rectángulo de 4 por 4 píxeles y cada paquetito de 4 por 4 se convierte en un píxel. Entonces, básicamente, para obtener el nuevo píxel se promedian valores de 4 vecinos para obtener uno. En cada proceso, lo que obtenemos es una versión promediada en donde se van mezclando los píxeles vecinos y se va reduciendo la variabilidad de los píxeles hasta llegar a un mapa de uno por uno que va a obtener el promedio general o algo parecido al promedio general de todos los píxeles de la imagen. Acá se ve un resultado de utilizar el bitmapping en combinación con los modos de muestreo y se ve que la calidad que se obtiene es bastante mejor. Y hay algo que yo no mencioné, voy a volver atrás por un momento a esta diapositiva. Este caso que está acá en el rectángulo azul y en el rojo tienen un nombre. El caso este se llama caso de minificación y el rojo se llama magnificación. Cuando tenemos muchos píxeles de la textura en un píxel de pantalla y cuando tenemos eh, menos de un píxel de textura en un píxel de pantalla. Se denomina caso de magnificación y minificación. Entonces podemos definir estas políticas y estos modos de filtrado para cada caso. Vamos a ver ahora, volver a esta textura. Y básicamente lo que podemos hacer es definir
cómo se comporta el muestreo de textura en los casos de minificación y magnificación por separado. Podemos definir si usamos una política de muestreo de modo filtrado lineal o vecino más cercano, combinado o no con mip-mapping. Y lo que obtenemos como resultado es esto. Acá tenemos que estamos usando esa política en los dos casos. ¿Y por qué sirve esto? ¿Para qué sirve el mip-mapping? Lo que hace el mip-mapping es, al momento de muestrear un punto en la textura, busca los 4 vecinos más cercanos al píxel que queremos muestrear, pero además elige de todas las versiones que tiene de la textura la que mejor se acerca a la densidad de píxeles que hay en pantalla comparado con la textura. O sea, si estamos obteniendo una muestra de la textura de esta zona del horizonte, probablemente aquí haya un promedio de una gran cantidad de píxeles de textura, porque está muy lejos. Entonces, le conviene a la GPU hacer un muestreo de los 4 vecinos más cercanos de la textura de menor tamaño, porque de alguna manera estamos prepromediando o utilizando una versión de baja resolución en donde ya los píxeles están bastante promediados y vamos a obtener un mejor resultado. En cambio, en este caso de acá abajo, nos conviene hacer el muestreo de los 4 vecinos utilizando la versión de más resolución, que es esta que está acá. Entonces, en definitiva, eh, lo que tenemos es un resultado que trata de buscar hacer el muestreo en distintas versiones de la textura. Como dije antes, el caso de magnificación es la situación esta en donde tenemos para un píxel de pantalla, perdón, que un píxel de textura ocupa varios píxeles en la pantalla, como se ve acá en este ejemplo, ¿no? O sea, acá se ve claramente que un píxel de la textura ocupa varios puntitos en la pantalla. Y en este modo también es importante utilizar filtrado de texturas y bitmapping, porque así como en esta zona no es deseable este efecto de parpadeo que se ve acá o este cambio abrupto de colores, en esta zona tampoco resulta agradable ver estos bordes entre los píxeles de textura tan definidos. Por eso es que utilizar bitmapping en combinación con el filtrado lineal, tanto en los casos de magnificación que se producen acá abajo como de minificación que se producen acá arriba, genera un resultado visual bastante mejor. Bueno, cuando trabajamos con texturas en Three.js, entonces tenemos que hay un objeto que se llama texture, que después vamos a ver un ejemplo cómo funciona, pero básicamente hay una propiedad asociada a ese objeto texture que se denomina MagFilter y MinFilter. MagFilter corresponde a cuál es la política que queremos aplicar en el caso del problema de magnificación, cuando tenemos que un píxel de pantalla cubre una pequeña porción de un píxel de la textura, y cuando el caso de minificación, cuando tenemos que en un píxel de pantalla caen muchos píxeles de textura. Entonces podemos definir una constante, o sea, podemos asignar una constante de todos estos valores posibles. En el caso de magnificación, tenemos estos valores posibles, y en el caso de minificación, tenemos estas combinaciones posibles. Algunas utilizan filtrado cercano con bitmapping o sin bitmapping, y bueno, y acá no me acuerdo bien la diferencia entre estas que están acá, que combinan ambos, Nearest Bitmap y Nearest Filter, pero son modos diferentes que podemos utilizar en cada caso. Bueno, un punto importante que quiero marcar está relacionado con las superficies y la definición de las coordenadas V. Y en esta imagen que vemos acá vemos un ejemplo muy sencillo en donde tenemos una grilla de triángulos y tenemos los vértices numerados por su número de columna. Y en muchos casos definir las coordenadas V
Utilizando el número de columna o número de fila resulta tentador por su simplicidad, pero hay que tener en cuenta que esa forma de definir el valor de V puede generar algunos problemas si lo que deseamos es hacer un mapeo uniforme de la textura. Por ejemplo, en este caso tenemos tres columnas, 0, 1 y 2, y podemos decir, bueno, muy simplemente que como el rango de valores V, o mejor dicho, si queremos mapear la textura una sola vez en el sentido horizontal, lo que podemos hacer es remapear el rango que va de 0 a 2 entre 0 y 1. Entonces, el vértice 0 le corresponde un 0 en U, al vértice 1 le corresponde 0,5 y al vértice 2 le corresponde 1. El problema de hacer este mapeo simplemente por el número de fila o columna es que no estamos teniendo en cuenta las longitudes de cada uno de los segmentos. Entonces, la primer franja de triángulos que vemos entre la columna 0 y la columna 1 en la imagen derecha abarca un 50% de la textura horizontalmente y el otro segmento abarca el otro 50%, pero en realidad espacialmente el primer segmento debería abarcar un 25, un 30%, no un 50%. Entonces deberíamos siempre tener en cuenta la distribución espacial de los vértices y no su número de índices. Para algunos casos particulares puede ser que usar el número de índices sea útil si sabemos que la distribución en el sentido que nos movemos, en este caso horizontal, de los índices es uniforme en el espacio, o sea, si cada segmento o cada borde entre un vértice y otro mide lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en el ejemplo anterior, tenemos en cuenta en lugar del índice del vértice la longitud acumulada en el sentido horizontal de cada segmento y la longitud total, y podemos sacar una proporción para calcular el U, entonces vamos a tener un resultado de un mapeo de textura uniforme. En este caso, los vértices de la columna 1, nosotros medimos la longitud que tienen acumulada entre la columna 0 y 1 el segmento horizontal, que más o menos representa un 26%, y asignamos el valor de U en consecuencia. O sea, le ponemos un 0,26 y un 1 al final. De esta manera, el mapeo de texturas no genera ninguna distorsión. Los píxeles tienen un tamaño uniforme a lo largo de toda la superficie. Por supuesto que acá estamos en un caso muy simple, donde tenemos una superficie que es plana y a fines didácticos es bastante útil, pero bueno, hay ejemplos mucho más complicados. Lo importante es tener en cuenta cuando uno utiliza la longitud de los segmentos o los bordes de una grilla, es que hay que primero calcular la longitud total para poder evaluar cuál es la fracción que representa cierta longitud dentro de la longitud total. Acá tenemos un ejemplo, otro ejemplo de una superficie no plana en este caso, en donde utilizamos la longitud acumulada sobre los segmentos para calcular el valor de U y de B, ¿no? Porque esto puede ocurrir en las dos dimensiones, en la dimensión vertical y horizontal de la superficie. Bueno, tener en cuenta la longitud nos garantiza que la proyección de la textura sobre la superficie genere que cada uno de estos cuadrados de 0,1 de longitud en la textura siempre midan lo mismo en el espacio, ¿no? Que no haya cuadrados más grandes o más chicos, sino que espacialmente siempre midan lo mismo. También en el algoritmo de superficie de barrido podemos tener en cuenta esto y, bueno, mejor dicho, eh, de manera muy directa podemos calcular U y V en el algoritmo de barrido porque conocemos la expresión generalmente de la curva del recorrido o el polígono que usamos para representar la forma o una curva también. Entonces directamente esos parámetros, parámetro con el que recorremos la curva y el parámetro con el que avanzamos en el recorrido, pueden mapearse directamente en U y V. En este caso que ven a la izquierda, estamos utilizando para definir B exactamente la longitud acumulada sobre el recorrido. Si uno conoce la expresión analítica de esa curva o arco de circunferencia, bueno, ese cálculo es muy fácil. Si no, lo que tenemos que hacer es calcular la longitud total de la curva del recorrido y luego en cierto punto, para evaluar el valor de B,
es agarrar la longitud acumulada hasta ese punto dividido la longitud total. Bueno, y esto lo hemos visto anteriormente, es el tema de mapeos de etapas en superficie de barrido que lo mencionamos ya, que tiene que ver con una forma diferente de definir U y B en los vértices de la tapa, a diferencia de las paredes, en donde podemos usar la posición sobre la forma U y la posición sobre el recorrido para B. En el caso de la tapa hay que aplicar una lógica totalmente distinta porque no va a generar un resultado correcto. La forma simple de mapear las coordenadas UE en la tapa de una superficie de barrido es simplemente analizar cuáles son los valores extremos, si consideramos que la tapa está dentro de un plano, cuáles son los valores extremos de y luego mapear el valor mínimo de x e y en u y b igual 0 y el valor máximo de x y en v igual 1. De esa manera lo que vamos a obtener es una proyección de toda la textura en la tapa. Si quisiéramos que se repita más de una vez, bueno, es cuestión de multiplicar por una escala, o sea, mapear el rango 0, 1 una vez en horizontal y una vez en vertical, o podría ser 2 y 2, 3 y 3, cualquier combinación. Pero básicamente lo que hay que darse cuenta acá, que si uno quiere aplicar un mapeo de coordenadas V diferente en la tapa que en los triángulos que forman parte de la pared y que llegan hasta la tapa, en esta frontera, donde se unen la tapa con la pared, estos vértices que van a formar parte de ambas superficies van a tener diferentes valores de coordenadas V para la tapa que para la pared. La misma situación que pasaba con las normales, que si nosotros queríamos tener un resultado facetado en esta zona, en este borde, íbamos a tener vértices que por más que compartieran la misma posición de los vértices que forman parte de la tapa, su normal para estos triángulos de la tapa va a ser diferente, perdón, a estos triángulos de la pared va a ser diferente a los vértices que forman parte del triángulo de la tapa. Por lo tanto, la solución simple es generar dos copias de todos los vértices que forman parte de estos bordes. Una versión para la tapa y otra versión para todos los triángulos que forman parte de la pared. Acá podemos ver un poquito más claro. Acá estamos separando artificialmente la tapa de la pared y podemos ver que en realidad dos vértices que son totalmente diferentes en cuanto a sus atributos, porque su valor de V es diferente, pero en el espacio la posición es la misma, por eso en realidad están en el mismo lugar. Acá están separados para entenderlo, pero en realidad estos dos puntos están coincidiendo en el mismo punto del espacio. A nivel, este gráfico que ven acá a la izquierda representa las conexiones de los vértices con sus vecinos, cómo está estructurada la formación de triángulos y podemos pensar siempre la superficie de barrido como una grilla organizada en filas y columnas, donde esta franja de acá arriba formaría parte de esta tapa siempre y cuando podamos usar el algoritmo sencillo que yo les mencioné de tener un punto central y unir todos los vértices de los bordes hacia el centro. Entonces, si es de esa manera, podemos estructurar las conexiones de los vértices siempre en filas y columnas. Y obviamente estos triángulos que están acá arriba van a formar parte de la tapa superior y estos triángulos que están acá abajo van a formar parte de la tapa inferior. Bueno, acá un poquito más detallado, lo que quiero volver a remarcar es que cuando tenemos este gráfico, esta forma, perdón, esta topología, lo que tenemos que tener en cuenta es que puede ser en la mayoría de los casos que los vértices que comparten posición entre la tapa y la pared, que son todos estos que están acá, aunque tengan la misma posición en el espacio, ¿sí? Van a tener siempre una normal diferente y una V diferente, porque la forma de proyectar la textura acá en la tapa es totalmente distinta a la pared. Bueno, y a continuación vamos a ver una demo que permite ejercitar un poco estos conceptos relacionados con las coordenadas UV para entender un poquito más cómo funcionan.
Bueno, en esta demo simplemente tenemos un cubo que tiene mapeado una textura que tiene estos cuadros de una animación de un caballo corriendo. Y si ven bien, fíjense que acá en la esquina inferior izquierda de cada uno de los cuadros hay un número que va del 1 al 16. Entonces básicamente tenemos una secuencia animada del caballo galopando. Lo que quiero que hagan como ejercicio es lo siguiente. Vamos a ver el código de la demo que está en la carpeta demo texturas. Ustedes van a código fuente demo mapeo.v.js y van a la función animate que está en la línea más o menos 86 y acá es donde tienen que trabajar. Les voy a explicar cuál es la idea. Este objeto text que representa la textura de las imágenes del caballo tiene dos atributos, offset y repeat. Estos dos valores son vectores de dos coordenadas y uno puede setear esos valores, por ejemplo, poniendo x igual a 0.25, por ejemplo, o puede poner punto .i igual, o directamente puede usar el método set para setear ambos valores. Vamos a probar, por ejemplo, poner 0.1 y 0.1 también en el offset. Veamos lo que sucede. Si se fijan acá, ya ven que el primer cuadro del caballo no coincide con este vértice, sino que se ve cortado a la mitad, porque lo que hicimos es, básicamente, al setear esos atributos en la textura, cada vez que se samplea la textura, se muestrea, a las coordenadas v que le pasamos como parámetro se le suma esa cantidad. Entonces, si este vértice antes caía en la coordenada 0, 0 y en la esquina superior izquierda de la imagen, ahora eso está desplazado a 1, 1, perdón, a 0.1, 0.1 y este vértice va a estar en 1.1, 1.1. O sea, básicamente aplicamos un corrimiento. Vamos a verlo más claramente de la siguiente manera. Voy a definir una variable time que voy a igualar a 0 afuera y vamos a decir time igual time más 0.01. Por ejemplo, vamos a poner arbitrariamente ese incremento. Entonces voy a decirle acá, en este set de offset, que en realidad el desplazamiento es la variable tiempo. Vamos a aplicar un desplazamiento variable en X, o sería en U, la variable horizontal. Vamos a ver qué es lo que vemos acá. Bueno, ahí ven que básicamente el efecto que tiene modificar el valor del offset en X o en U es correr para la izquierda toda la imagen, ¿no? Es hacer un muestreo con una coordenada en U que se va incrementando. Si hacemos lo mismo en B, bueno, vamos a desplazarlo verticalmente. Y veamos ahora qué efecto tiene usar esa misma variable tiempo que arranca en 0 y se va incrementando. Vamos a, por ejemplo, setearle time acá y vamos a ponerle 1 en B. Este es un factor de escala, básicamente. Veamos lo que pasa. Ahí se ve cuando se incrementa el repeat, se incrementan las veces que aparece la imagen completa en el eje horizontal en este caso. Todo esto depende exclusivamente de las coordenadas v que tenían los triángulos de este cubo, que originalmente mapean todo el rango 0, 1 en cada cara. Ahí se va a incrementar cada vez más y se van a repetir cada vez más veces en el sentido horizontal la imagen completa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? La consigna es ajustar el desplazamiento y el repeat de tal manera que solo un cuadro de los 16 se vea al mismo tiempo y básicamente vayan cambiando el cuadro que se muestra para reproducir la secuencia animada completa del 1 al 16. Vamos por ejemplo a probar cómo lograríamos que se vea solo un cuadro de los caballos en vez de los 16. Si yo multiplico acá el factor de escala repeat 0.25, quiere decir que solo quiero ver el 25% de la textura original en cada triángulo, cada cara.
Vamos a cambiar esto en 0 y el offset en 0. Ahí tenemos un solo cuadro, que es el número 13 en este caso. Y lo que tienen que hacer ahora ustedes como ejercicio es ver cómo utilizan la variable tiempo para ajustar estos valores de tal manera que se vea otro cuadro. Por ejemplo, si yo sé que el desplazamiento entre un cuadro de la secuencia y otro es del 25%, porque hay 4 por columna y por fila, si yo aplico un 25% de desplazamiento acá, vamos a ver que en vez del cuadro 13 voy a ver en este caso el cuadro número 12, o 14 en realidad. Bueno, lo que tienen que hacer es ingeniárselas para hacer una variación de estos valores en el tiempo. Un truco que les doy interesante es el siguiente. Supongamos que uno define la variable delta, y vamos a decir que delta es la función floor, lo que hace es sacar la parte entera de una variable de punto flotante. Yo le voy a poner time acá, vamos a poner time, y voy a multiplicar esto por 0,25. Entonces vamos a incrementar un poquito esta velocidad en 0,05 ahí. Veamos lo que pasa. Bueno, ahí algo no está funcionando correctamente. Eh, porque claro, no puse acá el offset. Vamos a poner que el offset está definido por esta variable delta. Fíjense, lo que pasa es que el delta va a tener incrementos de 0,25 en 0,25 y va a pasar un tiempo entre que se produzca el cambio. ¿Por qué? Porque básicamente la variable tiempo se va incrementando en 0,05 y recién cuando cambia de 0 a 1 es que este valor va a devolver un 1. Cuando pase de 1 a 2 va a devolver 2, entonces delta va a valer 1 por 0,25, luego 2 por 0,25, luego 3 por 0,25. Siempre va a ser incrementos de 0,25, pero la velocidad con la que va a cambiar va a depender de este incremento. Cuántas unidades de tiempo se incrementan por cada cuadro. Entonces, si nosotros queremos que los incrementos sean más rápidos, podemos acá poner un 0,2 por ejemplo, y tenemos la animación más rápida. Pero siempre el delta se va a incrementar de a 0,25. Si nosotros no pusiéramos 0,25 acá y pusiéramos 0,15 por ejemplo, vamos a ver que los cuadros están totalmente desalineados, ¿no? Que vemos como parte de un cuadro y parte de otro. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es ajustar estos valores para que varíen en el tiempo y que se vea el cuadro 1, 2, 3, 4 hasta el 16 y se repitan cíclicamente. Esa es la consigna del ejercicio.